portavoz de la información de la nación ecuatoriana. Embajador, ¿existe preocupación en algunos países del mundo, en algunas potencias, por el desarrollo del programa nuclear iraní? Se dice que es con fines belicistas. ¿Es esto cierto? ¿Es una amenaza para la paz en el mundo, para el equilibrio pacífico del mundo, el desarrollo del programa nuclear? Mire, yo respondo a su pregunta con una pregunta. ¿Quién tiene armas nucleares? Curiosamente, quienes nos están acusando de que tenemos intenciones, fíjense ustedes, intenciones, al parecer ellos ya han inventado un intencionómetro, miden las intenciones de los demás, pero dicen que Irán tiene intenciones, pero la pregunta es, si ustedes cuestionan la intención de Irán y no hay ni un armamento, lo dicen públicamente, que dicen solamente están preocupados por las intenciones de Irán. Yo pregunto, ¿quienes nos están acusando acaso no son los mayores poseedores del armamento nuclear? ¿Acaso qué país es quien en su historial tiene el uso de armas nucleares? Y por otro lado, entonces, ¿estos países qué derecho tienen a cuestionar a Irán? ¿Con qué moral? ¿No es doble discurso? Y por otro lado, Irán es el promotor de una resolución de la ONU para desarme nuclear mundial. Curiosamente, estos países que nos cuestionan y acusan falsamente para engañar a la opinión pública, fueron quienes opusieron a esa resolución. Entonces, si ellos dicen que el armamento nuclear es malo, ¿por qué no lo eliminan primero ellos? Segundo, ¿por qué están en contra de esa resolución? Esto es lo que yo creo que muestra la verdadera amenaza. Y además, la amenaza, por otro lado, ¿quién es amenaza? Irán, que no ataca y no ha atacado a ningún país del mundo, sino siempre ha sido agredido, pero orgullosamente lo hemos defendido y con orgullo y en frente alto tenemos a nuestro país y las fronteras. O estos países que están en Afganistán, están en Irak, están en Pakistán, están en otros países, digamos, con una presencia militar enorme. ¿Quiénes están violando los derechos fundamentales, derechos humanos a nivel internacional? ¿Qué, digamos, cárceles, tanto público como clandestino, como Guantánamo, como Abu Ghraib, como en Europa clandestino, etc.? Es decir, esto es la contradicción total por parte de ellos, pero creo que la opinión pública es inteligente y se da cuenta quién es la amenaza real y quién es falsamente amenaza y con una acusación totalmente falsa y sin fundamento. Ha causado cierto revuelo a nivel latinoamericano. ¿Qué opina usted del recibimiento? Bueno, yo diría que revuelo, si es en el sentido negativo de la palabra, eso lo está haciendo unos países, determinados países con fines determinados y específicos. Pero si el revuelo lo tomemos por el lado positivo, pues bienvenido, porque debe ser revuelo, porque si el presidente viene aquí, ¿cuál es la intención? La intención es participar en la ceremonia de transmisión de mando de Daniel Ortega, el presidente Ortega, y aprovechando eso, hace una visita a otros países amigos, como es el caso del Ecuador, ¿no? Y yo creo que eso sería positivo y además es una visita pendiente. No olvidemos que el presidente Correa estuvo en diciembre de 2008, visitó a Irán y el presidente Ahmadinejad le debía esa visita, lo tenía que pues, corresponder y lo íbamos a hacer hace unos meses, no se llevó a cabo y ahora pues se hace eso. Por lo tanto, esto. Ahora, ¿cuál es quienes quieren mostrar, digamos, de alguna forma, mostrar que es el lado, digamos que esa gira no es positivo, pues tienen sus intenciones políticas claras.
Yo únicamente pregunto a la opinión pública, ¿acaso nosotros cuestionamos el viaje del presidente Obama, sus viajes? Decimos por qué se ha ido por este lado, por qué se ha ido a otro lado. Uno, por un lado. Por otro lado, ¿qué, digamos, derecho tienen otros países a cuestionar a los países nuestros, a los gobiernos nuestros, a los pueblos nuestros, de decir con quién andar y con quién no? Es decir, con quién tener relaciones y con quién no. ¿Acaso es que esa mentalidad es una mentalidad enfermiza que tienen algunos países que creen que todavía son el amo del mundo? Nosotros creemos que ya esa época ha pasado y que el mundo tiene que ser libre y que los pueblos tienen que ser soberanos y decidir su propio destino y su propio, digamos, sus propios asuntos. Eso es la soberanía. Eso es lo que algunos países no entienden. ¿Cómo va a enfrentar Irán el bloqueo bancario que tiene? Nosotros el bloqueo, el embargo económico lo tenemos desde hace más de 3 décadas. Es decir, desde el primer día del triunfo de la revolución iraní tenemos el embargo económico, político, cultural. Hay una guerra cultural contra Irán, iniciado y no olviden, desde el triunfo de la revolución iraní. Y no olviden que tuvimos una guerra de 8 años, una guerra impuesta por Estados Unidos y sus aliados y inclusive en aquel momento la antigua URSS, todos apoyaron a Saddam Hussein y que curiosamente y chistosamente y sorpresivamente lo eliminan ellos mismos, crean el monstruo y luego lo eliminan cuando ya no tiene vigencia. Pero en aquel momento este monstruo Saddam Hussein atacó 8 años a Irán y a pesar de todas estas amenazas, esas guerras, esas presiones, afortunadamente Irán no se doblegó y la revolución iraní sigue, la resistencia sigue y este embargo muestra primero la doble moral de ellos, porque ese embargo lo que afecta es a la población, no es al gobierno, eso al pueblo. Ahora, pero esto el pueblo lo entiende y lo defiende y le resiste porque sabe que es contra la revolución. Ahora, por otro lado, precisamente el endurecimiento de ese embargo muestra que ellos se han dado cuenta que no ha tenido éxito. Y de hecho no ha tenido. 32 años de la revolución iraní y el lugar que estuvimos antes de la revolución, ocupábamos económicamente, a pesar de todas esas presiones, guerra, etc., ahora somos 16º poder económico mundial. Esto es lo que les duele, esto es lo que le molesta. Por eso quieren presionar a nosotros para nosotros rendirnos. Pero como no han tenido antes éxito, estoy seguro que no van a tener esta vez tampoco. Lo de embargo pues, al banco, pues esto no es nuevo, eso lo tenemos desde hace exactamente 3 décadas. ¿Cómo pueden hacer negocios sin tener un banco corresponsal? Pues el mundo es muy abierto, muy grande, no es tan fácil. Ellos no son amos del mundo, cada país es libre y soberano. Por ejemplo, con China hacemos en yuan, en la moneda de ellos, y ya, ¿por qué tenemos que hacerlo en dólar? ¿Y por qué tenemos que hacerlo en euro? ¿Por qué no lo podemos hacerlo? Sí, precisamente esta prueba difícil, pero esta prueba es una prueba para el mundo libre del mundo, porque así podemos mostrar que ellos no son el amo del mundo. El unilateralismo no sirve. El mundo tiene que ir hacia la democracia real, hacia la justicia social, no hacia el libertinaje, no hacia, digamos, el modelo neoliberal de ellos que ha mostrado que es total fracaso. Y la prueba de ello está en su país, en Europa, en movimiento, digamos, Wall Street, etc.